Saludos a todos. En esta ocasión vengo a hablarles de los circuitos de Kirchhoff y sus leyes. Bien, habíamos trabajado solución de circuitos con combinación de capacitores, en donde encontrábamos en estos circuitos varios capacitores, ya sea en serie o en paralelo, y acompañados de o conectados a una fuente de voltaje. En estos circuitos de Kirchhoff vamos a encontrar que se caracterizan porque tienen más de una fuente de voltaje, como el que estamos viendo aquí en pantalla. Observemos que en este circuito está compuesto por 4 fuentes de voltaje y a su vez 4 resistencias. En estos circuitos podemos encontrar dos nodos, el nodo A, la parte superior, el nodo B en la parte inferior, y lo que conocemos como dos lazos o dos mallas, uno a la izquierda, uno a la derecha. Este circuito pues se compone de dos mallas. Podemos encontrar circuitos con una malla o con 3 mallas, de pronto casos en que podamos llegar a resolver circuitos con 3 mallas, que son circuitos ya a nivel superior. Entonces nuestra tarea consiste en determinar las corrientes que concurren a estos nodos, sea en el nodo A o en el nodo B, y determinar los voltajes que se dan en los terminales de cada una de las resistencias. Para esto es necesario conocer dos leyes fundamentales de Kirchhoff. Las dos leyes. La primera ley de Kirchhoff consiste en el principio de conservación de la carga. ¿De qué se trata esto? Que en esos nodos la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. Esa es la primera ley de Kirchhoff que se cumple en un nodo, sea en el nodo de la parte superior o en el nodo de la parte inferior. La suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. Ese es el principio de conservación de la carga, puesto que la intensidad de corriente se define como flujo de carga durante el tiempo. La segunda ley de Kirchhoff consiste en que la suma de los voltajes dados a través de un lazo es igual a 0. Es decir, la suma de los voltajes en las fuentes más la suma de los voltajes en las resistencias que se encuentren en ese lazo o en esa malla es igual siempre a 0. O por defecto podríamos considerarlo, la suma de los voltajes en las resistencias es igual a la suma de los voltajes en las fuentes de voltaje. Esta es la segunda ley de Kirchhoff o de Kirchhoff, como quieran pronunciarlo, que se debe cumplir, en este caso, el principio de conservación de la energía. Son las dos leyes que se deben cumplir en un circuito. Estas leyes van acompañadas de unas reglas. Acá les muestro nuevamente las dos leyes. La suma de las corrientes que entran en cualquier unión o nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. Este es el principio de conservación de la carga, como les decía anteriormente. Y la segunda ley, que la suma algebraica de los cambios de potencial o de voltajes a través de los elementos que conforman un lazo o una malla es siempre igual a 0, o lo que les decía anteriormente, que la suma de los voltajes en las resistencias que están en un lazo es igual a la suma de los voltajes en las fuentes. Están acompañadas de unas reglas fundamentales que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, una de esas reglas es: si se recorre una resistencia o un resistor en la dirección en la que va la corriente, el cambio de potencial a través de él siempre se considera negativo, es decir, menos I por R. En caso de ir en contra de la corriente, pues el voltaje allí se va a considerar positivo, es decir, más I por R. Y en el caso cuando pasemos por las fuentes de voltaje o por las baterías, si se hace el recorrido en una batería, en una fuente de voltaje, desde la terminal negativa hasta la terminal positiva, es decir, de menos a más, el potencial allí se considera positivo, es decir, anotamos más el voltaje que aparezca allí. Y si hacemos el recorrido por esa fuente de voltaje
del terminal positivo hacia el negativo, entonces allí el voltaje se va a considerar negativo. Son las dos reglas fundamentales que tenemos que considerar en este tipo de circuitos. Cuando vayamos a resolver un circuito de Kirchhoff, pues ya vamos a tener en cuenta cuántas resistencias hay en ese lazo, cuántas resistencias hay en el lazo derecho, cuántas en el lazo izquierdo, mirar si los voltajes de cuántos son. Aquí en el caso de este editor de circuitos, aquí observamos que parece que hubiesen dos fuentes de voltaje de 10 voltios, pues aquí no, simplemente esta es una forma de determinar o de representar la fuente de voltaje, pero observamos que si hacemos el cruce hacia arriba en el circuito, observamos que pasamos de menos a más, aquí sería más 10 voltios. Si hacemos ese ciclo a favor de las manecillas del reloj, observamos por ejemplo que aquí sería de menos a más 10 voltios, aquí sería de más a menos, sería menos 20 voltios, aquí sería de menos a más 6 voltios. Pero si hacemos el recorrido contrario a las manecillas del reloj, observaríamos que aquí sería de más a menos 10 voltios, aquí sería de más a menos 6 voltios, y aquí sería de menos a más 20 voltios. Entonces tengamos en cuenta en qué sentido vamos a hacer el recorrido en cada lazo. Bueno, hasta aquí las reglas fundamentales de un circuito de Kirchhoff. En un próximo video les comienzo a explicar cómo se determinan las corrientes dadas en un circuito de Kirchhoff. Hasta aquí la introducción a circuitos de Kirchhoff.